Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Continuamos hablando de los plugins de la gente de Overload, quienes en esta ocasión me enviaron entonces su plugin Reverb versión 2, ¿ok? Un plugin que ya su nombre hace referencia a qué función cumple. Es una herramienta de reverberación, un plugin de reverberación algorítmica, pero es bastante poderosa. Viene con 50 espacios nuevos, dos nuevos algoritmos con 38 parámetros todos controlables. Tiene un nuevo algoritmo Source que nos permite controlar la posición de la fuente en el espacio y un nuevo sistema de preset también bastante interesante. Tenemos 7 tipos de algoritmos de Reverb. Tenemos Halls, Rune, Plate, Immersive, Space Small, Space Large y Source Fuentes, como les indico. Todos orientados claramente a cualquier tipo de uso, desde mezclas hasta postproducción. También tiene una sección de ecualización dedicada para poder controlar la respuesta de frecuencia de la reverb. Además cuenta con una sección no lineal extendida que nos permite moldear la reverb de forma creativa. Tiene dos interfaces gráficas básicamente distintas, una compacta y otra que simula una unidad hardware. En su instancia más simple pues parece consumir menos CPU y según la gente de Overload podemos ejecutar hasta 120 instancias de reverb en una máquina que tenga un clásico procesador Core 2 Duo de 2.4 GHz. Así que actualmente que tenemos Core i7, Core i9, podemos abrir hasta unas 500 instancias, si no un poco más del mismo, sin generar ningún tipo de error o artefactos en el audio. Aunque evidentemente no creo que lleguemos a utilizar tantas reverbs dentro de un proyecto, a lo sumo 2 o 3, ¿ok? Desde ya te adelanto que si quieres probar esta herramienta, yo te dejaré enlace en la descripción y a través de ese enlace puedes descargar el trial funcional de la misma, totalmente funcional de las mismas sin ningún tipo de limitante, o puedes también adquirirla a través del enlace que te dejaré en la descripción del vídeo. Y empezamos hablando de su interfaz, que como les mencioné, se divide en dos. Tenemos entonces acá a la izquierda, como puedes ver, la sección de los presets. Tenemos aquí entonces los bancos, donde tú seleccionas entonces como el algoritmo o el enfoque en el que quieras usarlo. Esa es una reverb algorítmica. Tenemos para baterías, guitarras, tú eliges la categoría y dentro de cada categoría tendrás acceso en la parte inferior a unos presets que simplemente le das doble clic o tan sencillo como seleccionarlo y darle cargar y ya tienes listo el preset para trabajar. Puedes sobreescribir desde acá, puedes eliminar dando clic acá. Te va a preguntar que si deseas borrarlo, pero ese preset es irrecuperable. En ese caso, pues voy a darle que no. También podemos crear con estos más y menos, podemos crear categorías, un nuevo banco, darle un nombre y dentro de ese banco luego podemos crear nuestros presets con Save. También podemos eliminar bancos, simplemente damos clic acá, pero también esa operación no puede ser deshecha luego, ¿ok? Eso es básicamente la sección de preset que podemos también desde aquí ocultar y tener entonces esa especie, esa simulación de unidad hardware bastante interesante esa interfaz. Ya dentro de esta otra interfaz tenemos acceso a todo lo que son los controles de la reverberación como tal. Voy a cargar el preset que viene acá por default. Voy a partir desde cero explicando cada parte y también vamos a hacer una prueba de la misma sobre distintas fuentes de audio que tengo como referencia. Entonces nos encontramos con búmetros que nos indicarán niveles de entrada y un slider para ajustar los niveles de entrada. Enfrente tenemos el búmetro que indica niveles de salida y tenemos para controlar de forma independiente los niveles de la señal seca versus los niveles de la señal procesada o señal húmeda. Y con esto lograrás claramente el equilibrio perfecto entre reverb en tu señal con esta reverb si lo utilizarás por ejemplo como un envío o como una inserción. Luego ves que aquí tenemos para controlar un poco la panorámica de la señal seca. Desde acá podemos hacer ambos, que sea totalmente izquierdo o que sea totalmente derecho, o como está aquí que sería el estéreo. Igual la panorámica de la señal procesada. Está aquí a la izquierda, la otra a la derecha, pero podemos enviar todo a la izquierda o enviar todo hacia la derecha simplemente moviendo esos pequeños puntos. Luego en la parte central, dependiendo del algoritmo que tengamos elegido, en este caso estoy en Hold, pero si damos clic aquí, puedes ver que se despliega el menú emergente y puedo elegir cualquiera de los 7 que les mencioné. Tenemos para configurar entonces los controles principales de la reverb como el tiempo de la misma, que también tenemos un gran macro en la parte inferior, desde acá lo hacemos, igual que los niveles de la señal procesada, desde acá tenemos este macro para controlarlo y tenemos luego aquí para jugar un poco con el tamaño de la reverberación, la difusión de la misma, tenemos la forma de la reverb que también lo podemos manipular desde acá y tenemos la amplitud de la misma, la dispersión en el campo estéreo. Recordemos que esos parámetros lo que nos permiten es manipular la percepción de tamaño que generamos con la misma. Entonces con Split pues vamos a hacer que suene más amplia, más estéreo, más monofónica. Con Shape controlamos entonces como la forma del ambiente que estamos generando. Con difusión controlamos entonces la densidad de la reverb. Con eso hacemos que se sienta más grande, más turbia o más nítida. El tamaño para simular una habitación más grande y el tiempo que determinará la cola de la reverb básicamente, ¿ok? Tenemos aquí esta pestaña que se llama Pre, que hace referencia a Pre-Delay. Y desde acá controlamos entonces el parámetro de pre-delay, que también lo tenemos acá como un gran macro, un slider. Tenemos entonces este region left, con el cual usamos la cantidad entonces de señal que entra del canal izquierdo y que recircula
dentro de la línea del pre-delay, es decir, que entra y sale. Tenemos luego lo mismo, pero para el canal derecho, el region R, y tenemos aquí el movimiento, donde ajustamos la velocidad de la modulación de la línea de delay, que incluye claramente ese tipo de dispositivos, y la profundidad del pre-delay, ¿ok? Como la intensidad. Y tenemos entonces acá grandes macros, por ejemplo, como te indiqué, el pre-delay, pero también tenemos aquí para jugar con damping, amortiguamiento frecuencial, y tenemos un multiplicador entonces de esas frecuencias, y tenemos la forma, y tenemos el tiempo, y sigue permaneciendo con nosotros el control general de señal procesada. Luego tenemos la pestaña de frecuencia, donde tenemos para ajustar la cantidad de altas frecuencias relativas entonces a la señal de reverberación, y tenemos ya, como puedes ver aquí, el control que ajustamos con este pequeño knob, ese slider, y tenemos el slider claramente que actúa como una macro sobre este parámetro. Tenemos entonces aquí el crossover frecuencial, y tenemos el damping, amortiguamiento que les mencioné. Luego tenemos aquí para ajustar el tiempo de reverb de las bajas frecuencias, es un multiplicador. Tenemos aquí entonces para jugar con el crossover de esas bajas frecuencias, y tenemos aquí un low cut para cortar entonces a partir de los 20 Hz hasta máximo 1000 kHz, que limpiamos ese rango frecuencial inferior. Luego tenemos aquí la pestaña de ecualización para modelar evidentemente entonces la reverb un poco más. Tenemos aquí la primera banda, la ganancia, tenemos aquí la frecuencia de esa primera banda, y tenemos el Q o ancho de banda de esa primera banda. Igual se repiten los controles para la segunda banda, y tenemos un gate para los efectos creativos de la reverb, tipo de efecto dot que podemos crear con esto. Tenemos el umbral de actuación, los tiempos de ataque, el sostenido, entonces tenemos el tiempo de liberación, y tenemos el slow o pendiente. Y tenemos aquí esta forma, donde tenemos gamma y sigma, que básicamente son formas de curvas de atenuación. Tenemos entonces esos dos modelos para elegir, y claramente eso va a determinar mucho la manera como actúa el ecualizador sobre el efecto de reverb que nosotros estemos configurando. Desde acá puedes ver que puedes habilitar con ese pequeño botoncito, activándolo, cada una de esas pestañas. Esos controles, pues si me voy a Play, por ejemplo, puedes ver que son los mismos, las mismas pestañas, compartimos iguales controles, eso facilita la configuración. Tenemos el cuarto y lo demás, ¿ok? En muchas ocasiones lo que tenemos que hacer simplemente para configurar la reverb, en la mayoría de los casos, es jugar simplemente con los pequeños macros o slider que tenemos en la parte inferior. Ahora, eso se puede ocultar si damos clic aquí y nos quedamos solamente con esta vista reducida. También tenemos aquí las preferencias, desde la cual podemos entonces que nos confirme cuando cambiamos algún valor en algún preset, por ejemplo, o cuando vamos a sobreescribir algún valor, o que no genere cambios entonces cuando manipulamos los sliders de la señal seca y húmeda. Y desde aquí podemos restaurar los fader asociados a los presets de fábrica, y todo lo que es la autorización de la reverb. Desde aquí accederíamos al manual, el about de la misma, y desde aquí rehacemos y deshacemos ajustes, así de sencillo. La mayoría yo sé que van a irse directamente a los presets. Créanme que es una buena elección, porque tenemos preset para todo con una calidad increíble, y que solamente restaría es manipular un poco algunos de los controles para lograr personalizar el efecto sobre nuestras fuentes de audio. Por ejemplo, voy a probarla sobre una línea de batería que tengo como referencia. Vamos a escuchar un poco entonces cómo esta reverb incide sobre nuestra batería, y para eso voy a ir directamente a los presets de batería, y vámonos a este, por ejemplo, Line Move. Vamos a cargarlo. Vamos a decirle que sí sobrescriba lo que he hecho yo allí. Escuchamos el sonido que imprime entonces la reverb. Luego haré ajustes aleatorios para lograr darle un sonido un poco más seco si está muy húmedo, o si está muy seco, un sonido más húmedo. Y luego probamos distintos presets de forma rápida. Vamos con ello.
Y eso es un vistazo entonces a esta increíble Reverb de la gente de Overloop, su Reverb versión 2. Puedes probarla tú mismo, te dejo enlace en la descripción. Yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, dalo a conocer con un like grandote, comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición el botón de gracias y el enlace a PayPal, ambos en la descripción del vídeo. También no te olvides suscribirte a mi canal Sonidos Virtuales Pro. En él hablamos siempre de sintes, instrumentos virtuales, librerías, sampler, rompler y todo lo que necesitas para hacer buena música. Te dejo el enlace en la descripción. Y mantente aquí conectado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.